Hola, buenas tardes a todos. Bienvenido. Una muy calurosa bienvenida en nombre de la Asociación Nacional de Pacientes con EPOC, APEPOC, y a toda la comunidad respiratoria. Sabemos que las enfermedades respiratorias son muy complejos y requieren no solamente un abordaje farmacológico, sino también la participación activa del propio paciente. Es decir, los pacientes tienen que hacer ejercicio, tienen que dejar de fumar y sobre todo tienen que alimentarse adecuadamente. Hoy tenemos la gran suerte de presentaros un grandísimo proyecto que ha sido iniciado por nuestra asesora nutricional, la doctora Paula Crespo, conjuntamente con la Universidad Europea de Miguel Cervantes, que pretende analizar los hábitos alimentarios de los pacientes con EPOC y comprobar con esta intervención hasta qué punto realmente están cumpliendo con todo lo que tienen que cumplir. Sin más, os voy a presentar las personas que estamos hoy presentes con vosotros y que vamos a dialogar e interactuar como siempre. Por un lado, como os había comentado anteriormente, la doctora Paula Crespo. Paula es nuestra asesora nutricional y además es la directora del grado de nutrición y dietética de la Universidad Europea de Miguel Cervantes. Genial, Paula, que hayas iniciado este grandísimo proyecto. Luego nos comentarás un poquito más al respecto. Junto con Paula está Andrea. Andrea Ferreras es su ayudante, es la ayudante de Paula, que la apoya en todo este grandísimo proyecto que empieza hoy, pero que va a tener una trascendencia impresionante y que lo vamos a llevar a cabo durante algunos meses. Luego os lo comentaremos. Y como siempre, también nos acompañan nuestros coordinadores de APEPOC. En este caso está María Matín, nuestra asesora y coordinadora, perdón, asesora ya estoy diciendo, bueno, asesora también lo eres, María, ya a estas alturas. María es nuestra coordinadora y paciente de la Comunidad de Madrid. Hola, María. Bienvenida de nuevo, como siempre. María es paciente EPOC del grado 3 y muy interesado en todo lo que es el tema de la nutrición. Además, es una paciente experto que, bueno, que se está cuidando muchísimo. Luego ya lo veréis. Luego estamos encantados que está hoy con nosotros Rafael Galvez. Rafa es nuestro coordinador de la Comunidad de Valencia, también paciente de EPOC, no grave, sino leve, moderado, ¿no? Rafa, ¿cómo te escribes tú? Leve animado. Vale, perfecto, perfecto. Bienvenido también, encantado que estás hoy con nosotros. Luego está David. David es nuestro coordinador del País Vasco, paciente EPOC leve, siempre lo digo y bueno, que lo vuelvo a repetir. Su padre también tiene EPOC grave, pero en el caso de David tiene EPOC leve. Y luego estamos encantados también que está con nosotros Tony. Tony es nuestra coordinadora de Andalucía, una mujer, bueno, impresionante en todos los sentidos. Tony es paciente EPOC, no solamente tiene EPOC, sino también tiene asma. Aprovecho para saludar a todas las asociaciones de asma que hoy están presentes y me consta que están conectados también. Así que una muy calurosa bienvenida y ya paso la palabra a Paula para que nos comente un poco más el proyecto de que vamos a tratar hoy en esta sesión y que empezamos oficialmente con este webinar. Paula, tu turno. Vale. Gracias, Nicole. Y bueno, gracias sobre todo a la Asociación de Pacientes, a APEPOC, porque bueno, se pueden tener ideas y se pueden querer hacer cosas, pero sí necesitamos de la participación de todos, así que para nosotros y para la universidad es un placer poder colaborar y como has dicho, intentar sacar el máximo partido, sobre todo en beneficio de todos los pacientes con EPOC. Así que nada, esperemos que sea el principio de muchas cosas. Así que empiezo. ¿Se ve la presentación? Sí. Vale, sí. pues bueno, como ha comentado Nicole, yo voy a empezar haciendo una breve introducción para contextualizar la importancia de la nutrición en pacientes con EPOC y de qué necesidad surge el proyecto, ¿no? Y también qué queremos un poco conseguir o qué esperamos del proyecto para poder ofrecer a los pacientes.
Yo contextualizaré un poco el tema, luego Andrea, que como ha dicho nos está ayudando en este sentido, va a dar unas pequeñas pinceladas de algunos resultados que ya tenemos, que bueno, pensamos que es interesante, sobre todo para que veáis por qué es necesario hacer el proyecto y por qué necesitamos más respuestas también. ¿Vale? Esta diapositiva siempre me gusta iniciar con esto porque yo creo que aquí se ve claramente la importancia de dónde incide la nutrición, ¿no? ¿Por qué es importante la nutrición? Es importante tanto antes como después y hay que destacarlo porque, digamos, antes hay factores de riesgo que están relacionados con el desarrollo de la EPOC y que a su vez estos factores de riesgo están relacionados con la nutrición. La obesidad, todo el mundo sabemos cómo influye la alimentación y digamos que es un factor de riesgo para el desarrollo. La diabetes mellitus también, que se puede, sobre todo la diabetes mellitus tipo 2, que se puede prevenir, entre otras cosas, con la alimentación. La hipertensión arterial, que además es pues una patología, podemos decir, silenciosa, porque no se manifiesta con unos síntomas, por lo menos al principio, que nos hagan sospechar y también se puede modular con la alimentación. Luego el síndrome metabólico y todas las enfermedades cardiovasculares. Digamos eso antes. Con la alimentación podemos mejorar y disminuir ese riesgo. Pero ¿qué pasa después? ¿Cómo influye la alimentación una vez, digamos, que ya desarrollamos la enfermedad? Pues se ha visto que algunas patologías predisponen a un peor pronóstico, ¿no? A una peor evolución de la patología y también a, bueno, pues a un empeoramiento. Sería, por un lado, la obesidad, que influye negativamente y todo lo que implica la obesidad. Luego también se ha visto una dieta baja en antioxidantes, que podríamos decir que es una dieta más monótona, que no es rica en frutas ni en verduras, también influye negativamente. En general, la alimentación desequilibrada. Y luego también la desnutrición, porque, como luego veremos a continuación, no solo la obesidad, digamos, sería un problema, sino que conforme evoluciona la patología, los pacientes tienen más predisposición a desnutrirse, ¿no? Y eso también es importante prevenirlo, porque la desnutrición tampoco, digamos, favorece en nada. Y luego también hay que tener en cuenta que en el EPOC tenemos mayores requerimientos nutricionales. O sea, aparte de una alimentación equilibrada, hay que prestar, luego veremos a qué nutrientes, mucha atención también. ¿Vale? Entonces, es importante tener un equilibrio en este sentido. ¿Cómo se relaciona la alimentación y la EPOC o por qué es importante? Las guías, digamos, de referencia para el diagnóstico y tratamiento, que también me gusta siempre destacarlo, hablan de la adecuada nutrición e hidratación. Es decir, las guías que orientan el diagnóstico y el tratamiento ya incluyen la nutrición. Es decir, que en el abordaje de cualquier paciente con EPOC se debería incluir la nutrición. Luego veremos algunos resultados. En las visitas rutinarias se necesita hacer una valoración del estado nutricional completa, sobre todo por lo que hemos dicho, porque conforme avanza la patología hay más riesgo de desnutrirse. Y la desnutrición sí que hay algunos factores o hay algunos valores que nos pueden poner en sobreaviso y alertar de que es posible que ese paciente acabe desnutriéndose. Entonces, si en todas las visitas de seguimiento que se hiciesen de los pacientes se tuviesen en cuenta algunos parámetros de desnutrición, seguramente muchos no acabasen desarrollando desnutrición y no acabarían, digamos, empeorando en aquello que influye en la nutrición. Y luego algo muy importante es que los pacientes con una EPOC avanzada, hasta el 40% tienen bajo peso y disminución de la masa muscular. Y esto es muy importante porque la masa muscular también nos ayuda, por supuesto, a tener un mejor estado nutricional y un mejor estado físico y también, digamos, a resistir más. Entonces, hay que tener en cuenta que un porcentaje muy alto de pacientes con EPOC tienen esa disminución de la masa muscular. ¿Y por qué es importante la alimentación? Porque, como luego veremos, ahí tenemos un grupo de alimentos que son las proteínas que nos ayudan bueno, pues a mantener esa masa muscular. Luego, ¿qué hay que tener en cuenta? Además de eso, que hay un aumento de las demandas energéticas, o sea, los pacientes necesitan más energía por la propia patología. Disminuye también muchas veces el apetito. Y luego muchos toman fármacos también que influyen tanto en el apetito como en la pérdida de masa muscular. ¿Y por qué es importante tener en cuenta o hacer investigación o analizar la alimentación en los pacientes con EPOC? Pues si hacemos una búsqueda rápida en Internet, ¿no? en las páginas web donde se publican la literatura científica, en esta imagen vemos cómo ha ido aumentando
digamos, las investigaciones que se han hecho, si ponemos nutrición y EPOC, cómo han ido aumentando las investigaciones o los artículos científicos que se publican. ¿Vale? Vemos que de 2011 a 2014 hay un aumento bastante considerable, es decir, que hay un interés en la sociedad por analizar o por ver qué está pasando con la alimentación o cómo influye en el EPOC. Luego vemos que baja un poco y que, bueno, en el 2021 todavía es pronto para analizarlo. Sin embargo, aunque así la imagen sí que parezca que va aumentando, si nos vamos al año 2020 y buscamos, solo hay 46 publicaciones que hablen de cómo influye la nutrición en el EPOC y al revés, ¿no? Entonces, aunque hay interés por esta materia, pero todavía falta mucho. 46 publicaciones con la cantidad de pacientes con EPOC que hay es muy poco, ¿vale? Entonces, es importante investigar más. Luego también cada vez hay más evidencia de que hay perfiles de pacientes con más predisposición a desnutrirse. Entonces, si identificamos esos perfiles de pacientes y tenemos claro, digamos, quiénes son, en consulta sería más fácil abordar esta desnutrición y evitar que se desnutran. Luego también el tipo de fármaco interfiere en el apetito. Hay, bueno, pues pacientes que se les suma el tipo de fármaco que toman, que disminuye el apetito y a la vez están aumentando esas necesidades. Entonces se juntan dos factores que provocan esa desnutrición. Luego hay menos movilidad, se hace menos ejercicio y eso produce, digamos, el efecto contrario, más riesgo de obesidad, que ya hemos visto también que pues hay un peor pronóstico. ¿Qué más nos dice la evidencia? Que 1 de cada 3 pacientes tienen pérdida de masa muscular, lo que conocemos como sarcopenia. ¿Por qué ocurre esto? Porque es importante, porque hay mayor estado de inflamación y eso hace que se pierda esa masa muscular. La deficiencia de oxígeno también nos ayuda a esa pérdida de masa muscular. Hay alguna medicación que si no lo produce, pero ayuda a esa pérdida de masa muscular. Y luego lo que cada vez hay más evidencia es el déficit que tenemos en general en la sociedad, pero en particular en pacientes con EPOC, de la vitamina D. Y también es importante porque siempre se ha dicho, bueno, la vitamina D hay que salir a que nos dé un poco el sol y ya está, pero se está viendo que no es suficiente. Entonces hay que prestar mucha atención, porque influye no solo en la pérdida de masa muscular, sino también en nuestro sistema inmune, en nuestras defensas y en cómo nosotros abordamos pues todo lo malo que nos viene. Entonces es importante tener en cuenta los niveles de vitamina D. Esta pérdida de masa muscular acaba siendo clave en nuestra capacidad pulmonar y en la calidad de vida. A menos masa muscular, digamos que menos capacidad pulmonar y empeora la calidad de vida. Y luego también se ha visto que los pacientes con mayor grado de sarcopenia tienen estancias hospitalarias más largas y más reingresos. Entonces, bueno, sería una manera también de prevenir esas visitas al hospital. ¿Cómo se puede prevenir? Entre otras cosas, aparte del ejercicio físico en la medida que se puede y demás, con dietas controladas en proteínas de calidad. Es decir, alimentos que de manera natural contienen proteínas, carne, pescado, huevos y legumbres. Digamos que deberían basarse la dieta de estos pacientes en este tipo de alimentos. Y luego veremos si realmente estamos haciendo eso. Luego también algo de déficit de vitaminas. Luego, hasta el 60% de los pacientes tienen lo que he dicho, déficit de vitamina D. Es un porcentaje altísimo. Un 60% de los pacientes con EPOC con déficit de vitamina D es para tenerlo muy, muy en cuenta. ¿Vale? Y luego también en la función pulmonar, pues influye ese déficit de vitaminas. Ya no solo habría que cuidar la alimentación, que por supuesto, sino que en las visitas de seguimiento sí que se debería hacer un análisis del estado de estas vitaminas, sobre todo para ver si hay déficit y pues controlar más la alimentación, o incluso en aquellos pacientes que requieran, pues utilizar suplementos vitamínicos, ¿vale? Y luego, a ver, estoy quedando aquí, no se ve, vale. Y luego también hay que tener en cuenta no solo lo que es beneficioso, que parece que solo se habla de lo beneficioso, sino también aquello que es perjudicial, porque hay algunos alimentos que nos ayudan a mejorar nuestro estado nutricional y demás, pero también hay algunos que lo empeoran, ¿vale? Clave en el EPOC, alimentos antioxidantes, sobre todo, y antiinflamatorios. Ya hemos dicho que había un estado inflamatorio. Tendríamos aceite de oliva, pescado azul, aguacate, fruta y frutos secos. Serían aquellos que nos ayudasen a enriquecer nuestra dieta con estos nutrientes. Y luego vitaminas, minerales y fibra, frutas, verduras, cereales integrales y legumbres.
Todo esto nos mejoraría la función pulmonar y disminuirían, digamos, la severidad de los síntomas. Pero luego, por otro lado, tendríamos alcohol, vino y refrescos que lo empeoran, el embutido de baja calidad, pues mortadelas y aquellos que de todo menos carne de calidad. La carne roja en exceso no significa que no se pueda comer, pero no en exceso. Y luego bollería y alimentos muy procesados, ¿vale? Sobre todo por la cantidad de azúcar que llevan y de grasa y también de la sal. Ya hemos dicho que la hipertensión es un factor de riesgo y la sal contribuye a que aumente mucho. Luego, importante, se habla de nutrientes, digamos, específicos, pero también los estudios lo que nos hablan es patrones alimentarios, es decir, digamos, los hábitos alimentarios que tenemos en general. Tenemos la dieta mediterránea, que sería el patrón alimentario que deberíamos seguir, pero ahora vamos a ver qué es realmente la dieta mediterránea, que hemos desvirtuado ahí un poco el concepto de dieta mediterránea. Y luego los hábitos alimentarios, como es lo que he dicho antes, ¿no? Alimentos frescos, ricos en vitaminas y minerales, debe ser la base de nuestra alimentación. ¿Qué es la dieta, o sea, el patrón de dieta mediterránea de verdad? Es decir, lo que en su origen fue y que ahora a veces le llamamos dieta mediterránea a lo que comemos en general, pero no lo es. La base, lo que no puede faltar en nuestro día a día, verduras y fruta con bastante frecuencia, las legumbres, los cereales integrales, no cualquier cereal, tubérculos como podrían ser la patata, el aceite de oliva y frutos secos. Digamos que los frutos secos, y lo recalco mucho por lo que luego veremos, pueden y deberían formar parte de nuestra dieta diaria, ¿vale? Son ricos en vitaminas y además tienen grasas saludables. Luego, alimentos ricos en omega 3 y grasas saludables, que serían los que tienen ese poder antiinflamatorio que he dicho antes. Base de la alimentación, pescado azul, frutos secos otra vez, el aguacate también y el aceite de oliva, ¿vale? Tienen ese poder antiinflamatorio. Y luego alimentos proteicos de calidad, ¿vale? Hemos dicho que uno de los principales problemas era la pérdida de masa muscular, pues vamos a poner en nuestra dieta alimentos proteicos que nos dan la base de nuestro músculo, ¿no? Pescado azul y blanco, carne y huevos. La carne roja muy ocasional y luego principalmente todo fresco. Digamos que eso es la dieta mediterránea de origen. Eso es lo que deberíamos hacer, ¿no? O sea, lo que nos dice la evidencia, lo que nos dicen los estudios y lo que nos dice lo que se ha investigado que deberíamos hacer. ¿Qué estamos haciendo en realidad? O sea, ¿cómo comen realmente los pacientes con EPOC? Es importante saberlo porque si ya sabemos lo que funciona, vamos a ver qué están comiendo para ver si hay que mejorar o si hay que cambiar hábitos. No lo sabemos con seguridad y de ahí surge el estudio porque buscando el patrón alimentario de los pacientes con EPOC, no hay estudios recientes en España sobre hábitos alimentarios de los pacientes con EPOC. Entonces, todas las guías se basan en lo que se debería comer, en lo que deberían comer los pacientes, pero es importante y de ahí surge la sinergia y la necesidad de aunar esfuerzos. ¿Qué se está haciendo para ver cómo corregirlo? Porque la teoría no la sabemos, pero vamos a ver qué está pasando. Y de ahí surge el estudio de los hábitos alimentarios y necesidades de los pacientes con EPOC. Y marco necesidades porque también consideramos muy importante preguntar a los pacientes qué están haciendo y qué les gustaría recibir para hacerlo bien. Porque hay veces que, bueno, pues nosotros, pues eso, desde el punto de vista de nutrición, sabemos que se necesita, pero aquellos pacientes que, digamos, no lo están haciendo bien o no están siguiendo el patrón alimentario que hay que seguir, vamos a averiguar por qué. Si es porque no saben, si es porque les falta motivación, si porque piensan que es difícil, si les falta herramientas. Vamos a saber qué falta para hacerlo bien. Entonces, en la encuesta que podéis encontrar en la página web, ¿vale? Es una encuesta online abierta que es totalmente anónima, ¿vale? Se pregunta, ¿qué preguntamos aquí? Preguntas sobre los hábitos alimentarios en general, frecuencia de consumo de los alimentos importantes. Preguntas también sobre los fármacos, porque ya hemos dicho que tienen un papel muy importante en cómo influye tanto en el apetito como en el estado nutricional. Preguntas sobre alimentación en general. También es importante saber qué conceptos tienen los pacientes sobre la alimentación para corregirlos si son erróneos o para reforzarlos si son adecuados. Y luego también preguntas sobre preferencias y necesidades. Ahora tenemos tanta cantidad de información en todos los sitios que es tan fácil acceder a ella que a veces saturamos a la gente o la gente está saturada, mejor dicho, de tanta información. Entonces,
hay algunas preguntas que se refieren precisamente a esto, ¿no? ¿Cómo piensas que es tu alimentación y qué piensas que te falta para que tu alimentación sea adecuada? Porque en función de eso podremos generar lo que viene a continuación. O sea, la idea es, en base a los resultados que tengamos, en base a los hábitos de nuestros pacientes con EPOC, las necesidades de nuestros pacientes con EPOC y los conocimientos sobre alimentación de los pacientes con EPOC, lo que queremos desarrollar son seminarios prácticos enfocados principalmente a las necesidades de los pacientes reales, a abordar aquellos conceptos erróneos o aquellos conceptos que falten por saber a los pacientes para autogestionar su alimentación y generar material y herramientas que de manera práctica le permitan a los pacientes llevar una buena alimentación. Ya no solo saludable, que es la base, sino también una alimentación con aquellas necesidades específicas para el paciente con EPOC. Hemos dicho que hay algunas vitaminas específicas, vitamina D, proteínas, pero necesitamos saber realmente qué se está haciendo para no caer en el error de dar información que ya existe o que no es práctica y tampoco dar información sobre cosas o sobre hábitos que ya se están haciendo bien. Vamos a ver qué se está haciendo bien y mal y sobre eso vamos a trabajar. Por eso es muy importante tener acceso o que los pacientes respondan porque nos interesa sobre todo las necesidades de los pacientes con EPOC. Y bueno, lleva poquito tiempo la encuesta puesta, va a estar abierta mucho más tiempo, pero bueno, antes de preparar esto estuvimos mirando un poco resultados y dijimos, bueno, aunque son muy preliminares y seguramente conforme vayamos obteniendo más respuestas cambie algo, pero sí que nos parece importante, solo vamos a destacar algunos datos que los va a presentar Andrea, que como he dicho es la persona que nos está ayudando también con esto, para que veáis realmente con lo poquito que tenemos y por supuesto falta por hacer, qué están haciendo nuestros pacientes con EPOC y qué tenemos que mejorar. Así que, Andrea. Muchas gracias, Paula. Estamos viendo realmente la importancia que tiene la nutrición para lo que es el paciente con EPOC. Y Andrea nos va a explicar un poco más lo que son los primeros resultados que se ha obtenido a través de la encuesta, que efectivamente, como comentó anteriormente Paula, está metido en la página web de APPOC, www.appoc.es. Y le animamos a todo el mundo, por favor, a rellenar esta encuesta porque nos ayuda a conocer, efectivamente, como decía Paula antes, conocer el estado actual de nuestros pacientes con EPOC y qué es lo que hay que hacer para que de alguna forma tengan una nutrición mucho mejor y tengan mejor calidad de vida. Así, tu turno, Andrea. Muchas gracias, Paula, por tu fantástica presentación. Muchas gracias. Gracias. Vale, pues bueno, buenas tardes a todos. Soy Andrea Ferreras y, como ha dicho Paula, pues os voy a comentar un poco los resultados preliminares del estudio que estamos realizando. En primer lugar, les vamos a hablar sobre el perfil de los pacientes. La media de edad de los pacientes con EPOC que han contestado hasta ahora la encuesta es de entre 59 y 60 años y la edad media de diagnóstico es entre 50 y 51 años. En cuanto a las comunidades autónomas que más han participado en la encuesta son Madrid, Castilla y León, Cataluña y Galicia. Y hasta ahora hay más hombres que mujeres que padecen EPOC, dato que corresponde con la realidad, aunque no hay mucha diferencia. Después, en el caso de las alteraciones nutricionales, destacar que más del 25% de pacientes no saben si padecen alguna alteración nutricional, dato que es de gran relevancia ya que complica mucho la labor de los profesionales para abordar las mismas. Y destacar también el porcentaje alto de pacientes que aseguran tener deficiencia de vitamina D. Otra de las preguntas que realizamos en la encuesta es si han hecho dieta con productos para adelgazar y hasta ahora casi el 40% de pacientes sí que lo han probado. Siendo esto un dato bastante alarmante, ya que la evidencia nos indica que los productos para adelgazar no son útiles, incluso pueden llegar a poner en riesgo la salud del paciente. A estos se les considera pacientes desprotegidos debido a que no tienen acceso a toda la información basada en la evidencia científica para poder realizar cambios en su composición corporal sin riesgos. Por otro lado, las proteínas es uno de los nutrientes principales en esta patología, como ya ha comentado Paula anteriormente y como se puede apreciar en las gráficas. La mayoría de pacientes, es decir, casi el 80%, no llegan a las recomendaciones saludables y su consumo es bastante bajo. En el caso del pescado y las legumbres, la recomendación sería de 3 a 4 veces por semana
Y en el caso de los huevos, la recomendación sería que se pueden consumir casi diariamente. En cuanto al consumo de alimentos de origen vegetal, también es bastante bajo si lo comparamos con las recomendaciones establecidas. Este grupo de alimentos aportan tanto vitaminas como minerales, que son otros nutrientes claves en el abordaje de la EPOC. Casi el 80% de los pacientes no consumen frutos secos o lo hacen de manera muy puntual, como ha destacado Paula antes. Para la fruta, las verduras y las hortalizas se recomienda más de 2 veces al día y solo un 13% de los pacientes cumplen la recomendación para la fruta y un 6% para las verduras y hortalizas. Por lo tanto, son porcentajes muy bajos y muy significativos. Otra de las preguntas que se realiza en la encuesta es si los pacientes picotean entre horas y, en caso afirmativo, ¿qué es lo que suelen picotear? Y bueno, pues lo más destacable hasta ahora es que más del 42% de los pacientes picotean cuando tienen ansiedad o por aburrimiento. Por lo tanto, muchas de las ingestas extras o innecesarias que realizan se producen por factores emocionales y además la mayoría picotea de todo de manera descontrolada y no suelen ser productos saludables. Por último, esta parte nos ha parecido muy importante incluirla porque muchas veces no se tienen en cuenta las necesidades de los pacientes en el abordaje nutricional, grave error, ya que es un dato fundamental para saber qué necesita el paciente para comer mejor. Hasta ahora, el 33,8% piensa que necesita más información para saber comer mejor, entre el 8 y el 12% aseguran que es por tiempo y dinero, y sorprendentemente hemos visto que más de la mitad de los pacientes encuestados piensan que no comen mejor porque les falta motivación personal, es decir, que ya no es cuestión de conocimientos sobre alimentación y nutrición, sino de motivación. Y ya para finalizar, la pregunta que no podía faltar en la encuesta es ¿qué tipo de información les gustaría recibir sobre la alimentación? Más de la mitad de los pacientes les gustaría saber sobre alimentos específicos para la patología de EPOC, un 20% saber sobre herramientas para organizar su alimentación y consejos para comer mejor y un 15% sobre conocimientos de alimentación y nutrición, es decir, propiedades de los alimentos, opciones saludables para comidas, mitos y verdades sobre la alimentación. Entonces, pues bueno, estos son los resultados preliminares que llevamos hasta ahora. Invito, como ya han dicho Nicole y Paula, a que la gente siga contestando la encuesta, que los datos son muy importantes. Y bueno, ya Paula os comentará los siguientes pasos que vamos a realizar. Gracias, Andrea. Vale. Paula, si me permites, vamos a darle un turno a nuestros pacientes para que también hagan alguna pregunta, ¿vale? Por si algún tema no ha quedado claro o se identifican con estos primeros resultados o consideran que no tiene nada que ver con lo que realmente ellos, como que ellos están llevando a cabo lo que es su alimentación. Vale. Voy a pasar primero el turno a María para que nos comente si realmente tú, María, te reflejas en estos primeros resultados o consideras que tu alimentación es distinta, que tú realmente cumples con lo que comentó Paula al principio. Hombre, sí que procuro cumplirlo siempre porque mi educación a nivel nutricional, yo me crié en un pueblecito donde las legumbres, las verduras estaban presentes y realmente había poca proteína que se suplía con ello, con la verdura. Yo no soy persona de escritor de procesados, principalmente. No quiere decir que de vez en cuando lo coma, pero sí que es cierto que nos falta información a nosotros como pacientes de cómo está nuestro nivel de protección ante de protección ante la alimentación, porque no sabemos si tenemos déficit de algo o si que nos informe. Hay otra cosa que en ningún momento habéis hablado del lácteos. Porque claro, no. Ahí hemos comentado solo, digamos, lo que no se cumple, pero hay muchísimas más preguntas. En los lácteos, en el tema lácteos y carne, que no lo hemos comentado, de momento las respuestas nos dicen que ahí sí que se cumple. Pero estamos hablando de que hay 5 grupos de alimentos con proteínas y en 3 no se llega a las recomendaciones. Entonces, lo que no hemos puesto es porque de momento no era tan reseñable. Pero sí, pues, vale. Pero sí, porque... pero vamos, yo en principio sí lo cumplo. Lo único que quizá no cumpla son las cantidades y también lo del picoteo. Lo del picoteo es lo que me pierdo. He engordado muchísimo
quiero quitármelo. Iba a empezar a quitármelo, pero vino la pandemia. Eso ha influido mucho también en los hábitos. Sí, porque los hábitos, lo hace todo mucho, para mí, los hábitos. Si tú tienes una rutina que te levantas, desayunas, te vas a la calle, vienes, no sé qué, no sé cuánto, el tentempié, luego comerlo, pero al estar aislada, al estar, picotea mucho más. Claro. No te quiero decir que no sea saludable, pero claro, si en vez de una nuez te comes media docena, pues... Claro. Pero aquí lo importante era el factor por el que se picotea, que era la mayoría dicen por aburrimiento o ansiedad. Entonces, significa que el problema no es que se tenga hambre, sino que no se sabe gestionar esos momentos de, digamos, ansiedad en los que recurrimos a la comida. Sí, a la ansiedad y desinformación y incertidumbre y todo, pero por lo demás, yo sí creo que estoy en el grupo que principalmente lo cumple. Y los que están a mi alrededor, procuro. Gracias. Procuro, no quiere decir que yo sé que se haga o no se haga. Ya sé que tú eres una paciente muy responsable, María. Vamos a preguntarle a Rafael si algún médico alguna vez le ha dado alguna recomendación relacionada con lo que es el tema de la alimentación. Rafael, ¿algún médico de cabecera o neumólogo te ha dicho lo que tú tienes que cumplir? Decírmelo ellos no, sino yo les he dicho ver qué es lo que podría comer, en qué cantidades, cómo y cuánto. Porque afortunadamente sobre el tema de la alimentación yo me lo he cuidado bastante bien. O sea, yo soy gran consumidor de frutos secos, miel, también de vino, pero moderadamente. Eso de que el vino es malo, es que trabajo en eso. Eso hay que hablarlo. Es que estamos hablando con un enólogo. Entonces tenemos que debatir eso luego. Y sommelier, que encima es mi trabajo. Era mi trabajo. ¿Entiendes? Y sigo colaborando. Vamos a ver. El vino es perjudicial en grandes cantidades, pero si tú durante una comida te puedes beber 3 deditos de vino, yo no bebo más que 3 deditos de vino en una comida. ¿Entiendes? Entonces sí que es bueno. O sea, no hace daño, al menos no hace daño. Y comes con más apetito y más gusto. Luego hay otra cosa también, consumo mucho aceite de oliva virgen. Cuando habláis del aceite de oliva, decir aceite de oliva virgen, porque el aceite de oliva es un aceite procesado. O sea, ya tiene tratamientos físicos y químicos. Está desnaturalizado en un principio. Y luego no deja de ser aceite de oliva porque hay que hacerle una mezcla luego de aceite de oliva virgen porque procede de los aceites de oliva lampantes. ¿Vale? Entonces, eso, marcar que sea virgen, que entonces no hay ningún problema, sí que es puro. Y luego hay una cosa que no habéis nombrado, que es la miel. La miel dentro del grupo no se ha considerado, digamos, como un grupo de alimentos. O sea, no se considera, me refiero, no está enmarcada en un grupo de alimentos. Yo también soy gran consumidor de lácteos, yogur, sobre todo yogur o kéfir, todo esto también lo consumo. No soy carnívoro en exceso, suelo comer carne de pavo, de pollo, conejo, cosas pequeñas con pocas grasas y de cuando en cuando también me hago un festín, o sea, me hago un homenaje y me como un chuletón, ¿comprendes? Pero eso es a la larga. El cordero lo toco poco y llevo unas dietas que las llevo ya desde hace muchísimos años. Yo he hecho montaña toda la vida, entonces, claro, tampoco podía estar muy gordito, porque si no, la cuerda no aguantaba, había un peso en la cuerda. Entonces, eso es lo que yo más o menos puedo decir, pero sí, lo hemos comentado cuando he hablado con los médicos de cabecera normalmente, porque los neumólogos lo que me han dicho es las pruebas que me hacen antes cuando voy, fui el otro día, yo les llamo la ITV, voy a pasar la ITV. Entonces fui el otro día, el día 8, a pasar la ITV y fueron por las pruebas normales que se hacen, ¿no? A ver cómo está el oxígeno en sangre, respirometría, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no hablan nunca de alimentación, y es muy importante, porque claro, yo también soy... No hay tiempo tampoco. Porque en 10 minutos no hay tiempo para todo eso. Claro. Entonces, yo soy también hipertenso. Yo tengo un problema de hígado que tengo la enfermedad de Hilbert. O sea, los glóbulos rojos, mi hígado se hacen unos botellones con ellos, porque vamos, se hacen un festival. No hacen nada más, no juegan y nada más, ¿me entiendes? No los destruyen. Entonces, lo que llamábamos en Valencia la sangre espesa. Y a este chiquet de la sangre espesa.
Pues eso es lo que ocurría. Y bueno, pues yo la alimentación la he llevado siempre bien, el peso lo he tenido siempre equilibrado, bastante bien con respecto a la altura, ¿entiendes? Yo mido 1,70 y entonces el peso lo tenía normalmente entre 72, 78. Yo me he movido siempre entre 72 y 70 kilos, siempre. Ahora es cuando he engordado un poquito también por culpa del bichito, ¿entiendes? Pero bueno, el picar entre horas frutos secos, gran consumidor de frutos secos, de ciruelas, de dátiles, de orejones, de almendras, de avellanas, de anacardos, bueno, de todos estos, ¿eh? De pistacho, que es muy bueno también, y luego mucha vitamina C, porque el nivel de acidez tiene que estar equilibrado, igual que los vinos, a grado alcohólico y acidez tienen que estar equilibrados, si no, eso no funciona, no va bien, ¿entiendes? Entonces, eso es más o menos lo que vamos, si queréis alguna cosa más. Es que eres un experto ya, desde luego, ahí ya ves, Paula, estás topando allí con pacientes expertos del todo, ¿eh? Pero genial. No sé si muchas gracias, Rafa, por tu a vosotros, muchas gracias. Por la labor que estáis haciendo. No, hombre, tú eres parte de ello. Sí. Ya, bueno, bien, pero bueno, bien. Sabes que yo soy un bicho raro, ya te lo he dicho. No lo eres, no lo eres. Todos bueno, son especiales. Gracias. Gracias, Rafa. Tony, no sé si hemos pedido la imagen, no sé si, Tony, ¿nos oyes? Igual se le fue. Pues pasamos la palabra a David. David, ¿tú sabías lo importante que es la proteína para el paciente? Yo estoy escuchando. ¿Sabías que se podía comer un huevo al día? Yo me enteré hace poco, esto de que ve al Arguiñano y el Arguiñano, que es muy majete, te dice, antes que decían que no te podías comer nada más que un huevo cada 2 o 3 días y tal, y ahora resulta que lo mejor es comerse un huevo a diario. Pues eso ha sido una sorpresa una grata sorpresa, David, porque me gusta el huevo. Me has dado envidia, David. Yo también me desmeleno. Madre mía. Pues si queréis, no sé. Falta David. Madre mía. ¿Tú comes mucha proteína? ¿Eres consciente que realmente es importante para tu nutrición como paciente de EPOC, la proteína? A ver, yo sí como mucha proteína, pero no porque sea consciente de ser paciente EPOC, sino porque mi índice de masa corporal está en 29. Entonces eso quiere decir que me pone un filete delante y me lo como encantado, que si me como una hamburguesa también me la como, que si un perrito caliente... Bueno, y así sucesivamente. Entonces, no creo yo que tenga un problema de proteína, concretamente de proteína. Lo que sí puede tener que ser que tenga un problema de exceso de grasa y sobre todo de azúcar. Recurro mucho al azúcar, como eso que habéis comentado del tema de la ansiedad. Yo he padecido ansiedad mucho tiempo y de vez en cuando todavía, ya no tan clínica, ¿no? Pero sí tengo esa ansiedad. Y bueno, el tema es que pasa por la cocina y coge algo. Y pasa otra vez por la cocina y vuelve a coger algo. Y luego está en el salón y dice, algo tenía que ir yo a la cocina. Y va a la cocina y pica algo por si acaso se te había olvidado. Esto es un problema que ahora mismo nos está afectando mucho por el tema de los confinamientos, la pandemia y tal, como decía María. Es que tampoco tenía otra opción. Yeah. Yo tenía esta duda de preguntarle a Paula y a Andrea. Y bueno, yo quiero seguir picando, porque me gusta picar entre horas, pero ¿qué puedo picar que me siente bien y que no pase nada? El otro día, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, me hinché a mandarina. Me comí como unas 10 mandarinas seguidas y dije, ya, pero a ver, que al fin y al cabo son mandarinas, son pequeñitas. Imagínate que fueran melones. Claro. Entonces, para esto es el proyecto, ¿no? Haremos un seminario justamente de eso, ¿no? De picoteo. Sí que es cierto que el problema no es picar alimentos de calidad, o sea, si es, pues una fruta, frutos secos, lo que ha dicho antes Rafael. No, quiero decir, ese tipo de alimentos no pasa nada, o sea, por suerte tenemos muchas opciones saludables para picotear. El problema es el motivo por el que se picotea, o sea, hay que, digamos, que ir al origen del motivo. O sea, si es porque, pues eso, tienes hambre, pues oye, teniendo alimentos de calidad en casa, no hay que estar, digamos, controlando tanto las cantidades. El problema es si es un hábito
recurrente y se debe a pues, un estado de ansiedad, un estado de aburrimiento. Lo que hay que aprender a gestionar es el motivo del por qué se picotea. Si es porque, oye, pues mira, yo esta tarde pues estoy viendo la tele, estoy un poco más relajado y me apetece comer algo, hay muchas opciones y ahí no pasa nada. Fruta, lácteos, sin azucarar, por supuesto, frutos secos, se pueden hacer tipo como estos snacks más crujientes con verduras muy finitas, que además ya también las venden. O sea, hay muchas opciones que tenemos que se pueden considerar saludables. ¿Cuándo se convierte en un problema ese picoteo? Cuando no somos conscientes de él y cuando recurrimos, sobre todo cuando tenemos en casa, pues ese tipo de bollería industrial que además hace que comemos un poco, nos apetece otro poco más y nos apetece todavía un poco más. Entonces, esa es una de las cosas que queremos trabajar porque hemos visto que un alto porcentaje de pacientes picotean de todo y picotean por aburrimiento y ansiedad. Entonces, por eso trabajaremos eso en seminarios. Yo también añadiría, David, que lo de las 10 mandarinas está muy bien porque no has dejado de comer mucha fruta, pero esto es como todo en exceso es malo. Es decir, hay que destacar que, claro, está muy bien que ese día puntual hayas comido 10 mandarinas, pero si luego a lo largo de la semana ya no has vuelto a tocar la fruta, tampoco sirve de mucho, ¿sabes? Es preferible que pues, te comas 2 mandarinas, un puñado de frutos secos y 2 cuñas de queso, por ejemplo, que te pueden llenar igual si las acompañas con agua, que inflarte un día 10 mandarinas y luego pues te has quedado sin mandarinas en casa y ya no comes más a lo largo de la semana. Me ha gustado eso que has dicho, ese condicionante de si las acompañas con agua. ¿Hasta qué punto es eso que importante? parece una bobada, pero no es ninguna bobada, por eso quiero que lo expliques. Claro, no, sí, porque el agua es una cosa que la gente... El agua no engorda, pero sí que favorece la saciedad. Entonces, si tú acompañas la alimentación con agua, si comes durante las comidas, pues te vas saciando, vas llenando inconscientemente el estómago, entonces, pues favoreces el comer menos, obviamente. Y sobre todo que desplaza otras bebidas. O sea, lo importante es que sea agua porque no es otra cosa. ¿Me podéis oír? Sí, Toni, te escuchamos. Vale, ahora. Te escuchamos, pero no te vemos. Bueno. Nada, es que no sé dónde le doy. No sé de dónde darle. A ver. Te vimos. Ay, ahí está bien. ¿Qué ha parecido? ¿Qué ha parecido? Toni, ¿tú estás comiendo frutos secos normalmente? Gracias, David. Gracias, David. Perdona, pero yo estoy en los dos equipos. Ni me alimento bien, ni no lo hago bien. Pero tú estás, a ver, ¿me estás escuchando? ¿Estás comiendo frutos secos normalmente? No. No. ¿Estás tomando suficiente agua? Bueno, regular. Ahora estoy tomando más. Por eso digo que estoy en la peor, vamos, nutrición peor. ¿Eres más de salado o de dulce? De dulce. No lo hago bien. Tú eres una de estas personas que come entre horas, ¿no? Que picotea cuando puedas, ¿verdad? ¿O no? Sí, porque como estoy trabajando y salgo a las 3:30, cuando llego a la casa, pues ya tengo hambre. Vale. Entonces, lo primero que encuentro, pues lo primero. Vale. ¿Qué necesitarías, Toni, qué necesitarías tú para organizar un poco mejor tu nutrición? Yo creo, para mí, estimulación. Que haya más personas que digan, pues mira, vamos a hoy esto, pues mira, vamos a comer lo otro. Para mí eso. Tengo mucha ansiedad, entonces tengo muchas cosas. Hay que trabajarlo. Sí. Eso es lo que vamos a trabajar en este proyecto y gracias, Toni. Me gustaría que Paula comentara un poco lo que es el proyecto en sí, que bueno, hoy estamos haciendo de alguna forma la introducción del proyecto, pero no solamente se termina con este webinar, sino que lo vamos a llevar a cabo durante un cierto tiempo. Entonces, Paula, si te parece, nos explicas un poco a todos qué es lo que vamos a hacer a lo largo de las siguientes semanas, incluso meses, conjuntamente con todos. Vale, ¿se ve ahí la presentación? Sí. Vale, pues yo creo que un poco el debate que hemos tenido y lo que hemos hablado justamente, el claro ejemplo de que se necesitan, pues eso, necesitamos más respuestas, sobre todo para ver un poco, hacernos una idea más general también de otros perfiles de pacientes, pero lo que está claro es que sí que hay que mejorar los hábitos alimentarios. Es verdad que tenemos aquí a los cumplidores,
pero es cierto que las respuestas que tenemos de más pacientes, pues sí que nos indican un poco que en definitiva hay que mejorar los hábitos. Cada uno con sus particularidades, por supuesto, pero que sí que hay que dar herramientas para mejorar los hábitos. Entonces, los resultados de la encuesta lo que nos va a ayudar es precisamente a dirigir las actuaciones, ¿no? Dónde tenemos que poner el foco y qué tipo de material, herramientas y seminarios o webinars tenemos que hacer para conseguir mejorar estos hábitos, ¿no? Y sobre todo, pues, ahora con la pandemia, lo bueno y lo malo es que, bueno, nos ha conectado de otra manera, entonces sí que la ventaja es que es más fácil llegar a más pacientes, ¿no? De manera, digamos, telemática, como lo estamos haciendo. Entonces esperamos, pues eso, generar mayor impacto en este sentido. ¿Qué dirección nos ayuda a tomar de momento lo que llevamos y a la espera de más respuestas? Sobre todo seminarios para una alimentación clave para pacientes con EPOC, y alimentación clave me refiero a necesidades específicas que se tienen en esta patología. Hemos dicho la vitamina D, la vitamina A, la vitamina C, las proteínas. Entonces, seminarios para una alimentación específica, ya no la importancia, porque yo creo que ha quedado bastante claro que la alimentación saludable es importante. Ahora hay que ir un paso más, ¿no? Hay que enseñar cómo hacerlo bien, ¿no? Entonces ya hemos hablado de la importancia, ya lo sabemos y digamos que es el origen de este proyecto. Ahora vamos a hacer cosas más específicas y más prácticas, sobre todo de cara a que los pacientes recojan esa información, esas herramientas y lo sepan hacer en casa. También información sobre mitos alimentarios, que bueno, aquí, Rafael, discutiremos sobre el tema del alcohol, ¿no? A ver, ahí podemos hacer, ya no un seminario, sino podemos hacer incluso una mesa ahí de debate para pros y contras. Y lo que hemos visto del huevo, por ejemplo, una de las respuestas que más se ha repetido es que el huevo es malo para el colesterol. Ya hemos visto que no. Y sobre todo mitos alimentarios que están muy establecidos en la sociedad y que los arrastramos mucho tiempo y que ha derivado en hábitos que no son saludables, basados en mitos que ya están desmentidos. Sobre eso también tenemos que dar información. Herramientas y seminarios para la gestión del hambre emocional. Hemos visto que hasta el 50% de los pacientes necesitaban, o sea, una parte, un 40%, picaban por aburrimiento y ansiedad, y luego hasta el 50% hablaban de que les falta motivación para comer bien. Entonces, pues con profesionales expertos en el tema, pues también seminarios y herramientas para gestionar tanto la motivación, ¿no? Cómo podemos encontrar esa motivación, y luego también cómo identificar cuando tenemos hambre de verdad y que debemos comer, y cuando tenemos que pararnos a pensar, pues si de verdad necesitamos ese alimento o no, ¿no? Pues gestión un poco del hambre. Y luego, aparte de los seminarios, pues como este, ¿no? Que da lugar a preguntas y a debate, y yo creo que es muy enriquecedor también, acompañaremos pues toda esta intervención también con herramientas que bueno, estarán a disposición de la asociación y de todo el que las quiera, herramientas prácticas del día a día para que, bueno, pues los pacientes las puedan utilizar y aprendan a mejorar esa alimentación. Y aparte de facilitar estas herramientas, en los seminarios se explicarán cómo utilizarlas y cómo llevarlas a cabo para mejorar los hábitos y la alimentación. Entonces, como veis, digamos que es un enfoque que se basa en la necesidad que hay, que es saber cómo comen los pacientes con EPOC, y luego también la necesidad de qué necesitan, ¿no? ¿Qué necesitáis? Y por eso quiero, por último, para acabar, destacar que no es una cuestión solo de que surge de pues, esta unión de APPOC y la Universidad Europea Miguel de Cervantes, es que digamos que se han unido ahí dos piezas del puzzle de que necesitamos hacer esto, pero no tiene sentido si no tenemos en cuenta a los pacientes, si no contamos con la participación de los pacientes, porque al final el proyecto es para vosotros y para todos los pacientes con EPOC, y si no tenemos las respuestas suficientes para llevarlo a cabo. Entonces, yo creo que es importante destacar eso, que surge entre dos entidades de una necesidad, pero que el objetivo en todo momento es mejorar la calidad de vida de los pacientes y atender a sus necesidades y, sobre todo, mejorar los hábitos. Ahí está. Muchas gracias, Paula. Gracias. Yo creo que es importante resaltar que efectivamente el estado de salud depende de cada uno de los pacientes, así que no solamente del médico, sino de cada uno de nosotros, y tenemos que intentar manejar nuestra propia patología y tener estas herramientas para realmente poder manejar la patología, ¿no? Una pregunta que me viene del público antes de que terminemos, y yo creo que es una pregunta bastante relevante porque antes lo habías comentado en tu primera exposición,
me preguntan si con la alimentación es suficiente o si necesitamos suplementos alimenticios o como vitaminas y demás. Pues con la alimentación debería ser suficiente, pero es cierto que dependiendo de la situación del paciente, de los déficits, si tiene déficits nutricionales o dependiendo si tiene ya desnutrición, depende de la analítica. Ya no, el peso al final es un número que tampoco indica mucho, sino la analítica es lo que mejor nos marca y una buena historia clínica. Hay pacientes que a lo mejor en determinados momentos las guías clínicas sí que dicen que se podrían beneficiar de suplementos pautados por el médico. Eso sí, o sea, no cualquier suplemento, sino un suplemento específico para esto, pero en principio suplementar por suplementar no. Tendría que ser dependiendo del estado nutricional del paciente. Pero sí que es cierto que dependiendo el estado nutricional puede beneficiarse de un suplemento. Genial. Yo creo que este proyecto va a ser súper novedoso, súper interesante y como comentó antes Paula, esto solamente es el principio. Ahora es importante rellenar la encuesta para tener más resultados y luego a medida que vamos avanzando, Paula y Andrea van a preparar ya no solamente webinars, sino también herramientas específicas para ayudarnos a todos los pacientes de EPOC a manejar realmente lo que es la alimentación como tiene que ser. Importante también que comentaste, Paula, que no solamente es la obesidad, sino la desnutrición, ¿no? Claro. Que es un tema que algunas veces se olvida, que no es solamente la cuestión de que tenga mucho peso y demás, sino que hay muchos pacientes de EPOC que efectivamente están totalmente desnutridos. Y no es lo mismo la malnutrición que la desnutrición, son dos conceptos totalmente diferentes. Como eso es para todos nosotros, me gustaría dar la última palabra a nuestros coordinadores, que cada uno haga alguna aportación, algún mensaje que quiera lanzar o alguna última pregunta antes de que terminemos, pero evidentemente, como os dije antes, esto solamente es el principio, lo vamos a repetir, vamos a hacer muchísimo más webinars y vamos a, Paula y Andrea van a preparar diferentes infografías también, herramientas específicas que se van a publicar en la web de APPOC, así que por favor os invito a seguir siempre la web también para que veáis un poco lo que se está haciendo al respecto. Y paso el último turno a nuestros coordinadores, que son los más importantes en todo este proyecto. Pues empiezo con Rafael. ¿Algo que quieras destacar? ¿Un último mensaje que quieras lanzar? No, yo quería decirle a Paula también que la Asociación Española de Enólogos ha hecho un estudio serio del tema del alcohol. Del alcohol, ¿no? Y entonces está publicado, se ha publicado incluso en alguna revista científica y dentro del mundo del vino también se ha publicado y es un... Vamos, si quieres yo te lo envío, te lo puedo enviar. Pero aquí hay que importante que hay que contextualizar cuándo se bebe el vino. Efectivamente. Yo el vino, beber por beber, así por... No, el vino hay que beberlo entre comidas. Yo soy bebedor de casi 2 litros de agua diario. Eso es. Ahora, si yo que no desplace otras bebidas, eso es. Claro, el vino a mí no me desplaza ninguna bebida. Ahora, no pruebo un gramo de alcohol que supere los 14-16 grados. Eso también. No soy de whisky, ni rones, ni coñac, ni nada de todo eso. Hombre, eso es alcohol. Eso es alcohol, ¿entiendes? Pero lo demás es alimento. De hecho, así lo dice la legislación. El vino está dentro de los alimentos. Lo comentarán seguro, Rafael. Ahí contamos contigo para ese seminario. Vale. Venga, cuando queráis. Gracias, Rafael. Paso la palabra a Antoni. Pues mira, yo quería dar las gracias a tanto a Paula como a Andrea por lo bien que lo habéis explicado, yo lo he entendido. Y bueno, intentaré por todos los medios. Bueno, bebo un poquito más. Yo no soy de beber mucha agua, pero bueno, que lo intentaré y de tomar frutos secos y que bueno, yo espero hacerlo mejor y que lo de mi grupo, por Dios, que no haga lo que yo estoy haciendo, que lo hagan mejor que yo y que bueno, que yo espero que sigan. Sí, yo espero que sí, que poco a poco. Nadie nace aprendiendo, eso poco a poco. Para eso está este proyecto, efectivamente, para mejorar la nutrición de todos los pacientes de EPOC. A mí me mandaron a un nutricionista, y lo primero que me preguntó fue que si me quería operar, y yo le pregunté, ¿de qué? Digo, ¿de qué? Y me dice, ¿del estómago? Y digo, no. Y me pusieron, no se quiere operar, y cuando yo salí, digo yo, si no me he enterado de qué. Después ya me explicó el neumólogo y dice, ¿tú aquí del estómago? Digo, vale. Digo, no.
lo tengo que poner de mi parte y cuando yo pongo de mi parte que yo ya vea que no, también lo veré, vamos, que tampoco lo quiero hacer. Primero, exactamente, la alimentación es la base. Y mentalizar a la gente también de que los cambios de hábitos alimentarios no se cambian de una semana para otra. Es decir, no vas a conseguir introducir en tu dieta los frutos secos de esta semana a la siguiente. Entonces es un proceso lento y que tienes que estar mentalizado, y lo que comentábamos en la presentación, hay que fomentar la motivación personal, que es lo que más le falta a la gente. Yo lo que me pasa también es falta de tiempo. Porque cuando yo salgo del trabajo, llego a las 4:30, me tengo que poner a hacer de comer, lo que llego es cansar. Claro. Primero por mi esposo, por el trabajo, por mi alma y porque tengo muchas cosas, lo que hago es sentarme. Luego cada uno tiene unas necesidades particulares que no se puede generalizar, exactamente. No, por eso, pero bueno, que lo intentaré. Para eso estamos. Gracias, Toni, por tu aportación. David, tu último mensaje o pregunta, lo que consideres. Bueno, a mí me ha llamado un poquito la atención eso último que acaba de decir. Me he acordado de mis perros, yo soy muy de perros, y eso de recortarle el pienso a los perros. También es importante, hay que recortarnos, tenemos que recortarnos un poco el pienso. Y también el problema es cuando cambiamos de pienso, que es lo que estaba diciendo Andrea. No puedes introducir de golpe y porrazo un producto nuevo a unos gustos antiguos. No sé yo si se tendría que hacer exactamente como hago con los perros. Me lo enseñaron una empresa que vende pienso online. Me dice, no, si a tu perro no le gusta es porque no lo está haciendo bien. Tienes que cambiarle. Primero quitarle un poquito de pienso del suyo y le echa un poquito del nuestro nuevo y se lo mezcla. A la semana siguiente ya en vez de ser un 25%, un 50%. Después un 75%. Entonces ya le cambias el pienso. No sé yo si tendríamos que tirar por esas líneas en lugar de intentar del 100% cambiar el pienso. Claro, eso es muy importante y es una de las cosas básicas de cualquier consulta de nutrición. El cambio de hábitos tiene que ser progresivo, adaptado a las necesidades de cada persona, porque es lo que ha dicho Toni, es que yo te puedo decir, sí, es que tienes que comer, hacer esto hoy y de aquí no te puede salir, pero cada uno luego pues llega a casa, está cansada, no tiene tiempo, pues hoy no me he acordado de comprar. O sea, el cambio de hábitos tiene que ser progresivo, sobre todo con el objetivo de hacer cambios que se mantengan en el tiempo. Puedes hacer cambios bruscos en cuestión de una semana. Por poder se puede. El problema es que esos hábitos hechos de manera rápida no se mantienen en el tiempo. Y el objetivo es conseguir unos hábitos alimentarios que seas capaz de mantener en tu vida particular durante toda tu vida. Entonces es importante hacerlo progresivo y adaptado a tus necesidades. Y lo vamos a conseguir todos juntos. María, tu turno. Yo quería comentar algo sobre el chocolate. ¿Cuál de todos? Vamos a ver, yo no soy golosa, yo en mi casa de galletas, de eso, no. Yo soy de salado. Pero el chocolate negro, en momentos puntuales, sí que me noto yo que me beneficia, me quita cierta ansiedad. 1 onza, no una tableta. Muy bien. Claro. Más del 85%. El 70% de cacao, entonces yo no sé si es beneficioso o no, pero lo que sí es cierto es sobre todo esa media tarde, ese comes y tal, y a las 3 horas como que necesitas algo y no sabes qué. Y bueno, 1 onza de chocolate chupadita, no hay. Si le subes un pelín el porcentaje, el 85%, perfecto. Mejor. Y está permitido, que es lo que digo, que los nutricionistas no somos tan malos, que no quitamos todo lo que gusta a la gente. Sobre todo se puede permitir. Claro, sí. Sí, lo que pasa es que al 70 me da todo bien, al 85 ya como que... Pues lo que ha dicho antes David, media y media. Empieza con media y media. Exacto. Y ya verás. Sí, claro, el poquito. Muchas gracias, María. Nada. Recordar a todo el mundo que este webinar queda grabado, estará en la página web de APEPOC, así que si queréis repasar todo lo que se ha comentado aquí en este webinar, pues tenéis la posibilidad de hacerlo en cualquier momento a través de YouTube también. Dar las gracias a Paula y a Andrea y por supuesto a María, a Toni, a David y a Rafael por todas sus aportaciones.
y nos vemos pronto. Muchísimas gracias y por favor rellenar la encuesta, ¿vale? Que eso es importante. Paula, ¿quieres comentar? ¿Quieres cerrar el webinar? Nada, yo dar las gracias a PEPOC, sobre todo por abrirnos las puertas de este proyecto sin condiciones. O sea, ha sido, una aceptación muy buena por vuestra parte y os lo agradecemos mucho. Y también a la Universidad Europea Miguel de Cervantes por también la facilidad que nos han puesto en todo momento para que esto se lleve a cabo y Andrea como ayudante, por supuesto, que para mí también es muy importante que desde que se acaba la carrera la gente se involucre en lo importante que es, los estudiantes se involucren y vean de primera mano la necesidad y lo importante que es trabajar para los pacientes, pero con ellos. Es muy importante. Muchas gracias. Con eso nos quedamos. Muchas gracias a todos y nos vemos pronto, ¿vale? Un besito. Gracias. 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 Hasta luego. Hasta luego.